esfuerzo para ti, gente que se esmera por ayudarte a surgir, gente siempre unida por mejorar el país, gente uni para ti, gente uni para mí. Continuamos con más de Gente Uni, un programa de la Universidad de Yacambú. Como mencionábamos en la parte anterior, estamos con el geólogo Lerby Figueira. Con él estamos hablando acerca de los movimientos sísmicos que se están presentando en Venezuela y en el mundo entero. Tenemos el caso más reciente, en el mes de enero, el terremoto que se produjo en Haití. Sí, 12 de enero, magnitud 7.3. En Haití está la frontera entre la placa norteamericana y la placa del Caribe. Estas tienen un movimiento horizontal preferente. O sea, horizontal preferente que también se mueve vertical, pero preferentemente horizontal. Allí, pues, hubo un silencio sísmico, o sea, no habían sismos menores, y se acumuló energía y vino este sismo de 7.3. ¿Por qué se produce entonces, digamos, este sismo en mayor magnitud? ¿Por qué no ocurre como acá en Venezuela, que existen entonces estos que según la escala de magnitud son más pequeños? Y entonces, ¿por qué decir, digamos, que reventar en uno solo y tan grande? Bueno, eso es impredecible. Puede aquí suceder en Venezuela. Ojalá que no. Pero fíjate, Pisco, Perú, 15 de agosto de 2007. Una zona donde ocurren sismos con mucha frecuencia, dejó de temblar. Hubo un silencio sísmico y vino el sismo del 15 de agosto de 2007 y entonces duró 3 minutos, 40 segundos, casi 4 minutos duró ese terremoto. Entonces por eso la cantidad de daño y la cantidad de víctimas que hubo allí en Pisco, Perú. Aquí también pues hubo algo de un silencio sísmico. También debemos tener en cuenta cuando se acelera, o sea, se incrementa la frecuencia. Allí en la zona de Falcón, Carabobo, en la zona de Morón, en Semana Santa, tuvimos varios temblores muy seguidos. Después de otros, o sea, aumentó la cantidad de temblor y vino después el sismo de Tucaca, que entonces fue de 6.4. En Costa Rica, el 6 de enero, hubo uno de 6.2 con 4 muertos. Sí. Imagínense. Este fue de 6.4. Una pared le cayó a un joven, a su hermano la pared le cayó, pero solamente en las piernas. Este pudo pedir auxilio, vinieron los amigos y los familiares, sacaron al muchacho debajo de la pared y por eso no tuvimos víctimas allí en Tucaca. Y también porque fue a las 3:30 de la tarde que la gente corrió. Si eso ocurre a las 3:30 de la madrugada, cuando estamos en el sueño más profundo, entonces hubiésemos tenido unas cuantas víctimas. Pero afortunadamente, pues, no hubo víctimas, o sea, no hubo muerte en el sismo de Tucaca. Hablando entonces acerca de las víctimas de Haití, ¿se tiene en estos momentos una cifra actual de cuántas víctimas? La última cifra es de 170.000, llevaban hace una semana 120.000 contabilizados enterrados, después 150.000, ahora se está hablando de 170.000. Es la cifra de mayor número de víctimas por terremoto en Latinoamérica. O sea, superó la de Pisco, superó la de Chile, que Chile fue un terremoto de 9.5, pero afortunadamente en una zona despoblada. ¿Ves? Y el terremoto de Armero, Colombia, el terremoto de Caracas, fueron superados por esta cifra. Una de las cosas que más sorprendía en este terremoto de Haití era que luego de 7, inclusive 10 días de haber sucedido este hecho, se conseguían víctimas, mejor dicho, se conseguían sobrevivientes debajo de todos los escombros que quedaron en la población capital como tal de este país. Sí, por eso no se debe dejar de buscar los sobrevivientes. 15 días hubo una señora, 11 días hubo un muchacho. Inclusive. Sí, hubo un muchacho también después de 11 días. Entonces, es eso, no perder nunca la esperanza. Y afortunadamente tenemos detectores sónicos, perros amaestrados para detectar personas vivas debajo de los escombros.
se ha avanzado mucho, sobre todo el Grupo de México. Después del terremoto de septiembre de 1985, en el cual México sufrió mucho, porque colapsaron los hospitales, hubo muchas víctimas, les encontró desprevenidos, pero eso les llevó a formar brigadas de rescate muy buenas que ahora dan talleres y enseñanza a otros países en cómo actuar para rescatar víctimas y sobrevivientes de un terremoto. Como usted dice entonces que ahora que menciona esta Brigada de México, ellos inclusive han sido uno de los que más han logrado encontrar sobrevivientes en Haití, porque se nota que los esfuerzos que han realizado, como usted dice, no han perdido la fe, han seguido buscando y eso es lo que ha hecho que tantos días después se consigan todavía personas vivas debajo de tantos escombros que quedaron allá. Sí, son muy buenos los de México y los de Venezuela también. Sí, importante. Tenemos gente muy bien preparada. Tenemos una escuela ahí en Mérida, en Ejido, que forma técnicos superiores para estos eventos, para actuar adecuadamente en estos eventos. Hablemos acerca de la educación, como usted la llama, sismo preventiva. ¿Cómo ve actualmente esta educación acá en Venezuela? Hemos avanzado bastante. Y Lara es vanguardia. Hemos dado talleres a 400 escuelas, en las cuales también les hemos llevado un maletín para que sirvan a los multiplicadores de la educación sismopreventiva. Se ha educado para que ellos luego eduquen a sus alumnos y los alumnos lleven esa enseñanza también a su casa. También se les da a comunidades, pero preferentemente se ha hecho en institutos educativos. Usted tiene en sus manos un mapa que vamos a mostrar en los pocos minutos que nos quedan de entrevista. Explíquenos brevemente en qué consiste este mapa que la gente en estos momentos puede observar en sus pantallas. Muy bien. Este mapa que estamos presentando es el mapa de sismicidad histórica. O sea, los sismos que han ocurrido en los últimos años. Acá vemos cómo la zona de Sucre y aquí cerca de Pamplona son las zonas donde hay mayor sismicidad. Pero en Lara, mira cómo estamos allí. Mira. En Lara también hay una sismicidad de bastante frecuencia. Usted mencionaba entonces que se forma como exactamente una línea, una zona, un área, que allí es donde convergen, digamos, dos placas, porque, por ejemplo, se puede ver que al sur del país no está tan poblado como en exactamente esa línea, esa franja, que son las tres fallas que tiene entonces. Con mucha razón lo está diciendo, sí señor. Hacia el sur del país hay una menor frecuencia de sismicidad. Aquí en la falla de Boconó, en la falla de San Sebastián y en la falla del Pilar, que es la frontera entre la placa del Caribe y la placa sudamericana, es donde se produce la mayor cantidad de sismos en Venezuela. Después de esto, y tomando también los terremotos, o sea, los sismos de mayor magnitud que han causado daño, tenemos este mapa, en el cual se hace una zonificación con fines de ingeniería del país. En la zona de Sucre se deben hacer las construcciones, se deben construir las edificaciones con un mayor grado de seguridad que en el resto del país. Claro. En Barquisimeto, en Lara, estamos en una zona en una escala de 0 a 7, en una zona 5. O sea que tenemos una alta sismicidad, claro. No tan alta como Sucre, pero tenemos una alta sismicidad. Igualmente, esas normativas para construir viviendas sismopreventivas hace énfasis en que las escuelas, los institutos educativos deben tener un mayor índice de seguridad, porque allí conviven diariamente 500, 1000, 2000 estudiantes, profesores y personal de apoyo. También los hospitales y ambulatorios deben ser construidos con mayor índice de seguridad. ¿Por qué? Porque si colapsan, ¿dónde vamos a llevar los heridos? Y eso sucedió en México, sucedió en Nicaragua. Colapsaron los hospitales y no había dónde atender los heridos. También los cuarteles, los bomberos, deben tener edificaciones sismo resistentes. La salida de vehículos del cuerpo de bomberos debe ser libre. Managua tenía una Santa María, se cerró y no se pudo abrir después del sismo. ¿Cómo sacaban los vehículos? O sea, todas estas cosas son aprendizajes del pasado que nos llevan a tener una mejor
educación con respecto a cómo actuar adecuadamente en caso de que ocurra un sismo. Bien, muchísimas gracias entonces al geólogo Lerny Figueira por toda esta información de interés que nos ha suministrado en la entrevista de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Amigos, hacemos una pausa y enseguida regresamos con una entrevista bastante interesante que seguramente les va a gustar. Esto es Gente Uni, un programa de la Universidad Yacambú. Gente que trabaja con esfuerzo para ti, gente que se esmera por ayudarte a surgir, gente siempre unida por mejorar el país.